Hablábamos el otro día del tema de los plásticos, cómo influyen en el organismo, cuánto plástico queda dando vuelta en nuestro organismo y cómo puede repercutir en nuestra vida. Muchos dicen, bueno, no solamente por los microplásticos, los nanoplásticos, a través de los alimentos, el agua, el aire también, según la zona donde uno viva, más industrial, más contaminación. Pero ¿los alimentos juegan un papel importante o no tanto en la ayuda para que esos plásticos queden allí? Lo vamos a descubrir con Martín Blättler, que es doctor en biología e investigador en contaminación por plásticos del CONICET en el Instituto de Investigación y Desarrollo en Bioingeniería y Bioinformática en la localidad de Oro Verde, en Entre Ríos. Martín, buenas tardes. Sebastián Chapiro lo saluda aquí en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo va? Buenas tardes, Sebastián, encantado. El gusto es mío. ¿Cómo está Entre Ríos? ¿En qué sentido? En este momento. ¿Qué tal el clima? ¿Está lindo? En cuanto al clima, bien. En cuanto al clima, bien. Las cuestiones meteorológicas, digámoslo en ese sentido, bien. Uh-huh. Está fresco, pero agradable. Bien, perfecto. Quería agregar algo más, no, en otro sentido. Si hablamos de aspectos políticos, ya podemos cambiar un poco la dinámica de la entrevista. No es el espíritu de la charla. El espíritu de la charla, Martín, es contar a la gente cómo llega el plástico a nuestro cuerpo, en qué órganos incide mayormente y si también tenemos que sumar algún tipo de alimento en esta incidencia. En términos generales, a ver, en nuestro grupo de trabajo nos centramos primeramente en investigar la presencia de plástico. Así es como abordamos la problemática ya hace casi una década atrás. Presencia de plástico en los distintos ambientes. Uh-huh. Y así hago un pantallazo general, una visión más holística para ir luego focalizando, si te parece bien. ¿Cómo no? En ese sentido, bueno, lamentablemente lo empezamos a registrar y en cantidades preocupantes, en concentraciones muy altas, en todo tipo de ambiente. En el acuático los encontramos en el río, en las márgenes de los diferentes ríos y otros cuerpos de agua dulce. Los encontramos también en el suelo, los encontramos en aire, que es muy preocupante porque ahí tenemos un impacto directo en ese sentido, porque normalmente los respiramos. Y los encontramos incluso dentro de la biota, es decir, ingeridos por distintas especies, por peces, los uh-huh. cuales a su vez nosotros luego ingerimos. Entonces tuvimos una visión general del panorama, del problema. Nos situamos en un momento histórico en donde no se sabe absolutamente siquiera de la presencia misma de microplásticos. Ajá. Eso nos permitió focalizar sobre algunos aspectos que consideramos clave e ir intentando acercarnos a cuestiones que nos preocupan mayormente, que es la ingesta de microplásticos, aquí tanto animales en términos generales como también por el ser humano, y la inhalación del mismo. Dado que los encontramos en concentraciones relativamente altas en el aire, estoy hablando aquí de un estudio puntual que hicimos sobre la ciudad de Paraná, pero que es perfectamente extrapolable a otras ciudades, al menos de las mismas características demográficas que Paraná, encontramos más o menos entre aproximadamente 3-4 partículas de microplástico por metro cúbico. Si consideramos el cúbico que a diario respiramos, que se estima entre 7 y 8, esto va a depender de muchos factores, pero en términos muy generales, estamos incorporando a través de la vía aérea unos 20-25 partículas plásticas por día. Estos se acumulan y, por supuesto, conllevan a distintos daños e impactos sobre la salud humana que apenas estamos comenzando a comprender como investigadores, como científicos y científicas que formamos un grupo, y que otros colegas en otras regiones del mundo están también comenzando a ver y a describir. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí, por supuesto, se abre un panorama mucho más grande y la necesidad de seguir investigando en estas líneas. Es decir, básicamente tenemos dos vías de ingresos en el caso del ser humano, si nos centramos en seres humanos: la inhalación y la ingesta con los alimentos. Y en cuanto a la ingesta de los alimentos, ¿cuáles son los que aceleran el proceso de la asimilación de estos plásticos en el cuerpo? Lo que mayormente obtienen o contienen concentraciones más altas son los ultraprocesados.
lo cual no es de extrañarse. Son los alimentos más manipulados, son los alimentos que en general tienen un empaque mayor, es decir, tienen coberturas plásticas a fin de preservar sus sabores, su textura por más tiempo, y esto naturalmente tiene un impacto en cuanto a la concentración de microplásticos que este tipo de alimento tienen, y a su vez los impactos propios que van a causar en el cuerpo humano una vez que son ingeridos. ¿Y cuáles son estos impactos? Bueno, la lista es larga. Momento histórico en cuanto al desarrollo de esta rama de la ciencia, que es bastante incipiente, y esto hay que tenerlo bien en claro y hay que reconocerlo muy bien. Esto es un contaminante que, si bien está presente ya hace varias décadas en el ambiente, hace muy poquitos años que a nivel global se lo ha comenzado a abordar seriamente y considerarlo un contaminante. Solamente para dar una idea general, las legislaciones de los distintos países en términos generales aún no consideran el microplástico como un contaminante aéreo, por ejemplo. Eso para darnos una idea, una pequeña referencia de cuán nuevo es esto y, por supuesto, el esfuerzo que requiere avanzar sobre temáticas que no están bien conceptuadas aún. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, de lo que se tiene registro al momento sobre el cuerpo humano es la presencia de microplástico en el intestino delgado y grueso, en el hígado, en los riñones, pulmones, vasos, sangre, placenta. Es decir, se han registrado en prácticamente todos los órganos, sistema cardiovascular, bueno, la sangre naturalmente, en la leche materna se ha registrado también, e incluso se ha registrado en el cerebro, y esto por supuesto tiene una connotación un poco más preocupante. Martín, ¿qué cantidad de alimentos debe consumir una persona para acumular algo que realmente sea dañino en su organismo? Mira, la pregunta es muy buena, es muy atinada, porque la respuesta es que no lo sabemos. Es decir, el desarrollo científico hoy no nos permite tener un valor base como para decir, a partir de tal valor umbral es de preocuparse o los daños pueden ser importantes. No lo sabemos, estamos apenas manejándonos en una sala oscura donde intentamos vislumbrar, arrojar un poco de luz en el conocimiento para justamente establecer estos valores límites. Y dentro de este estudio que han hecho hasta el momento, se puede decir que un adulto puede llegar a tener qué cantidad de plástico con un adulto promedio. Vamos a hablar, así despejamos cantidades. Un adulto promedio que vive de una forma promedio, con un consumo promedio de estos alimentos ultraprocesados, ¿qué cantidad de plástico se le puede llegar a encontrar en el organismo y cuál es la manera de detección? Es muy difícil, respondiendo a la segunda parte primero de tu pregunta. La detección es difícil porque requiere técnicas bastante complejas y porque no estamos hablando de tamaños ya cuando ingresan al ser humano y cuando se alocan hacia diferentes tejidos. Estamos hablando de tamaños muy pero muy pequeñitos, estamos hablando de menos de 10 micras. Claro. Estamos ya rozando la faja de los nanoplásticos. Cuando hablamos de menos de 1 micra ya estamos directamente metidos en el tamaño de un nanoplástico. Esto lo hace muy difícil de ser detectado, es decir, hay técnicas por supuesto con las que se puede hacer, pero son técnicas en términos generales bastante costosas y demoradas. En algunos casos incluso son invasivas, es decir, que se tiene que trabajar sobre cadáveres, por ejemplo para el caso de determinarlos del cerebro. En este caso hay algunos estudios que han detectado que mayores concentraciones de microplásticos y de nanoplásticos en el cerebro han sido linkeadas, han sido correlacionadas con enfermedades degenerativas mentales, entre ellas Alzheimer, y ahí donde la cosa se pone preocupante. Claro. En cuanto a las cantidades que se puede tener en el cuerpo humano, como les decía previamente, no hay un valor umbral, pero lo que sí se tiene o lo que complejiza justamente encontrar estos valores umbrales es que no sabemos cuáles son los mecanismos por los cuales van migrando los diferentes microplásticos dentro del sistema humano, dentro del cuerpo humano, perdón. Es decir, las cantidades van a variar en cuanto al tipo de órgano, en qué órgano se localizan. No es lo mismo las cantidades que se pueden encontrar en riñones como en pulmones. Por ejemplo, los pulmones están directamente expuestos, o los que se pueden encontrar en placenta, o en tejido de leche materna, aunque no sea un tejido. Porque
va a cambiar no solamente con la persona, con el nivel de exposición de la persona, sino con el órgano al cual se focaliza. Tampoco hay ningún estudio que permita determinar cuántos microplásticos hay en un cuerpo humano determinado en un momento determinado. No hay una técnica que permita adentrarnos como para lograr... Claro, qué desafío ¿no? De saber qué cantidad de microplásticos a lo largo de la vida uno puede llegar a tener y también tomar medidas no solamente de prevención, claramente ya están a la vista, pero también paliativos para no sé si para detener o para empezar a purificar el organismo tomando las medidas necesarias de acuerdo a la cantidad que detecte alguna práctica que todavía se desconoce, que bueno, algo nuevo para la medicina. Sí, es algo, como decía, es algo muy complejo. Es algo que nos pone en manifiesto la clara necesidad de la investigación científica y la necesidad de estimular y solicitar este tipo de estudios. Es algo que sabemos que existe, es algo que sabemos que tiene aparejados distintos efectos a nivel físico, a nivel de salud humana, y sin embargo todavía no podemos describirlos en su totalidad. Esto claramente habla de la necesidad de estimular este tipo de estudios, de estimular esta rama de la ciencia que se está dedicando a intentar justamente arrojar algo de luz sobre este tipo de fenómeno relativamente reciente, al menos recientes en su estudio. Sin embargo, quizás no en sus efectos, porque es que tampoco sabemos desde hace cuánto tiempo venimos acumulando todos nosotros microplásticos en el cuerpo humano. Tal cual. Y aparte, cómo es la asimilación de acuerdo a cada organismo y al modo de vida de cada uno de estos microplásticos y también los desencadenantes en cualquier tipo de patología. Bueno, seguramente esto va a ser motivo no solamente de esta charla que tiene varias puertas por abrir y por investigar, sino también para el campo de la medicina y la investigación como están ustedes. Martín, muchísimas gracias por atenderme, por estos conceptos tan valiosos, novedosos y también para tener en cuenta cómo vivimos, dónde, cómo nos cuidamos y también qué comemos, qué respiramos. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Martín Bletler, doctor en Biología e investigador en Contaminación por Plásticos del CONICET en el Instituto de Investigación y Desarrollo de Bioingeniería y Bioinformática en la localidad de Oro Verde, en Entre Ríos.